tal y como lo anunciamos antes de cumplir con la pequeña pausa comercial, se encuentra en esta sala virtual nuestro invitado de hoy, el doctor Javier Alonso Nieto Guevara, especialista en infectología, y que le agradecemos muchísimo su tiempo, disponibilidad para hacer docencia de un tema sumamente importante para todos nosotros y que tiene una trascendencia delicada. Pero lo que queremos aquí es hacer docencia, informar con la fuente y la persona idónea al respecto para que precisamente usted esté bien informado y no se deje llevar por quizás personas que repiten lo que no conocen, lo que no manejan, y dice que una persona informada tiene poder. Así es que qué bueno que se encuentre aquí con nosotros, doctor Javier Nieto. Le agradecemos muchísimo. Bienvenido aquí John de León y Edna Jaramillo. Creo que debemos empezar precisamente por decir que sí, más de una decena de países de Europa decidieron suspender esta inoculación con la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19 por posibles cuadros de trombo o coágulos. Doctor, usted es la persona idónea, ilústrenos al respecto de esta decisión de algunos países de Europa. Bienvenido. Gracias, Edna. Buenas tardes, John. Sí, mira, gracias por darme la oportunidad, como bien dices tú, de poder compartir algo de docencia con las personas que nos oyen y nos ven, ¿no? Toma en cuenta, Edna, que para la segunda semana de marzo, alrededor de 17 millones de personas, particularmente en Europa y en el Reino Unido, han recibido la vacuna de AstraZeneca y se han identificado alrededor de 15 trombosis venosas profundas y 22 eventos de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es la trombosis venosa profunda? Son coágulos que podrían formarse a nivel de los miembros inferiores, y el tromboembolismo pulmonar son coágulos que se podrían dar básicamente a nivel del árbol pulmonar, ¿no? Pero si tú tomas en cuenta que son 37 eventos cardiovasculares, si lo podemos llamar de alguna otra forma, entre 17 millones de personas, y tú tomas en cuenta que la trombosis venosa profunda podría ocurrir, una trombosis venosa profunda por 1,000 personas, significaría que si tú has vacunado 5 millones de personas con la vacuna de AstraZeneca, uno podría observar alrededor de 5,000 trombosis venosas profundas al año o 100 casos de trombosis venosa profunda a la semana. Y de hecho, lo que nosotros estamos viendo actualmente de 37 eventos cardiovasculares sobre 17 millones de personas, eso realmente, esa relación está muy, pero muy por debajo de lo que ocurre en la población general. Y esa es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud del día de hoy y la Agencia Europea de Medicamentos le han dado el voto de confianza a la vacuna de AstraZeneca. Ellos han manifestado que a la fecha estos eventos de tromboembolismo no parecen estar asociados al uso de la vacuna, y sin duda alguna es más el beneficio de prevenir hospitalizaciones y muertes con el uso de la vacuna que riesgos asociados al tromboembolismo pulmonar, particularmente porque en este momento esos riesgos están muy por debajo de lo que ocurre en la población general y en personas que no han recibido la vacuna. John. Doctor, para entender entonces por qué, si el margen es tan reducido, Alemania, Francia, Italia, España toman la consideración o la decisión de suspenderlo. Cada país en Europa es libre de tomar las decisiones precautorias que sean necesarias. Estos países, a través de sus agencias regulatorias locales, han decidido suspender de forma temporal el uso de la vacuna hasta tanto se analice la información que se ha generado de estos pacientes que han sufrido eventos de tromboembolismo pulmonar. Es importante, John, que sepas que estos eventos de tromboembolismo pulmonar se han identificado en 1 o 2 lotes específicos
de la vacuna. Y de hecho, esos lotes no han sido enviados al contexto de Latinoamérica. Han sido lotes básicamente que se han estado utilizando en Europa. Básicamente, estos lotes se han dejado de utilizar, eran aproximadamente 1 millón de dosis que se habían distribuido en alrededor de 17 países, en su mayoría del continente europeo. Pero ninguno de esos lotes ha sido distribuido en países de Latinoamérica. Eso es importante compartirlo, y de hecho, en los países de Latinoamérica donde se está usando la vacuna de AstraZeneca, no se han identificado estos eventos de tromboembolismo. Ahora, doctor, la postura de la OMS, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto de estos cuadros aislados o eventos aislados que usted acaba de señalar y explicar en qué consisten cada uno? Sí, mira, los organismos supranacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, han puesto sobre el balance el beneficio versus los riesgos de estar usando la vacuna. Y estos eventos que han sido identificados, nosotros podríamos llamarlos como eventos casuales y no eventos causales. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y con base en el hecho de que se ha podido demostrar que esta vacuna a la cual nos estamos refiriendo en particular ha demostrado reducir hospitalizaciones y muerte versus este riesgo casual de eventos tromboembólicos, ellos han decidido por el momento darle un voto de confianza al uso de esta vacuna, tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la Organización Mundial de la Salud. Ese es el planteamiento en este momento de estos organismos supranacionales. Creemos que en el contexto de que estos organismos supranacionales se han manifestado, es muy probable que estos organismos regulatorios locales de estos países que han decidido suspender la vacuna reviertan esta medida. Porque recuerda, Edna, la única forma de acabar con esta pesadilla, la única forma de que nosotros podamos ver la luz al final del túnel es que logremos alcanzar la tan anhelada inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Necesitamos lograr que entre el 70 y el 80% de la población sea vacunada. Es la única forma de devolverle certidumbre a la economía. Es la única forma de mitigar el riesgo de que cuando circulen otras variantes de la COVID-19, al estar la mayoría de la población expuesta, se pueda mitigar ese riesgo de mayor transmisibilidad y por ende mayor tasas de hospitalización y de letalidad. Eso es tal vez lo más importante. Toma en cuenta que esta vacuna, de hecho, ya tiene datos de la vida real. Se ha podido demostrar que esta vacuna en el contexto escocés logró prevenir un 94% de la COVID-19, particularmente en adultos mayores, en una población de alrededor de 1.1 millones de habitantes. Entonces, sin duda alguna, tenemos que darle el beneficio a esta vacuna. Esta es una vacuna que, como te digo, ha demostrado estudios de eficacia publicados en revistas de alto impacto, llevados a cabo por investigadores independientes. Tiene datos de efectividad como los que acabo de mencionar. Con una dosis se ha podido demostrar un 94% de efectividad con el uso de esta vacuna. Y aparte de eso, en los estudios de investigación que fueron publicados en estas revistas de alto impacto, esta es una vacuna que tuvo un perfil de seguridad aceptable. Entonces, yo honestamente le doy el voto de confianza a la vacuna. Toma en cuenta de que el gobierno nacional, de hecho, ha hecho arreglos para traer esta vacuna al contexto panameño. Entiendo que para mayo de este año esperamos recibir alrededor de 216,000
dosis de la vacuna. Las dosis que se reciben de esta vacuna son de plantas en Corea, no de plantas en el contexto de Europa. Eso en primer lugar, y a través de la iniciativa COVAX, desde este momento hasta mayo, se podrían estar recibiendo alrededor de 180,000 dosis de esta vacuna, que sin duda alguna van a ser de beneficio a la población panameña. Doctor, creo que es 1.092.000 dosis que ha pactado el gobierno nacional con la farmacéutica. Le quiero preguntar desde la perspectiva en general de la vacunación, y lo hablábamos la otra vez y yo, no tenemos la percepción de lo que ha sucedido en otros países, que la población ha tenido algún tipo de negatividad o temor a la vacunación, por lo menos los que están incluidos en estas primeras etapas. ¿Cómo le deja o qué lectura le deja eso? Que la población está consciente de la necesidad, que no hay dudas en general sobre la vacunación, saliéndome un poco de específicamente el caso de AstraZeneca. No, mira, la infodemia y el amarillismo, John, básicamente se combaten con data dura y con evidencia. Yo lo que les he traído el día de hoy es lo que a la fecha se ha podido demostrar con la vacuna de AstraZeneca. Más de 17 millones de personas han sido vacunadas con esta vacuna hasta la segunda semana de marzo. Han habido alrededor de 37 eventos tromboembólicos con esta vacuna. Cuando tú pones en perspectiva lo que ha ocurrido con la vacuna versus lo que ocurre en la población general, que es un evento de trombosis por cada 1.000 personas, es evidente que en este momento la tasa de incidencia con el uso de la vacuna es mucha menor que la población general que no es vacunada. Eso es data dura, eso es medicina basada en evidencia, y todo ese amarillismo y todo ese sensacionalismo se tiene que combatir con data dura y con evidencia. Y vuelvo y repito, John, la única forma de que nosotros acabemos con esta pesadilla y que le devolvamos la certidumbre a la economía, no solamente en Panamá. Si tú quieres revertir ese 20% de caída de Producto Interno Bruto que tenemos en este país, el más grande en la historia de Panamá, si tú quieres revertir ese 20% de tasa de desempleo, quieres devolverle el trabajo a esas 375,000 personas que han perdido su trabajo, y quieres devolverle la esperanza a esos más de 2,000 dueños de restaurantes que han perdido su negocio, la única forma de revertir todo ese daño es a través de la vacunación. La vacunación es la luz al final del túnel, y ustedes nos tienen que ayudar, los periodistas nos tienen que ayudar a darle la confianza a la población para que la población sea vacunada cuanto antes. Si nosotros tenemos el compromiso de las farmacéuticas de tener envíos semanales de las vacunas, nosotros para septiembre o octubre podríamos estar alcanzando ese 70% de la inmunidad colectiva y de la inmunidad de rebaño, y para Navidad nosotros podríamos empezar a cantar victoria, a finalmente empezar a olvidarnos de esta pesadilla. Pero eso solo lo podemos hacer si le devolvemos certidumbre a la economía y le devolvemos la confianza a la población de que esto podemos lograrlo a través de las vacunas. Doctor, hablando de data dura y de esa evidencia científica, y antes de darle paso a algunas preguntas de la audiencia, quiero referirme, o mejor dicho, preguntarle para que reitere sobre esos efectos secundarios muy frecuentes o asociados a la vacunación, llámese AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, las que se han estado colocando desde que se inició la inoculación. Excelente pregunta, Edna. Mira, los eventos adversos que más se asocian a la vacunación, particularmente de la vacuna RNA mensajero que se está usando en Panamá, son dolor en el sitio de la inyección, edema o hinchazón en el sitio de la inyección. De hecho, ese dolor puede no ser inmediato, puede aparecer entre 12 y 24 horas después de haberse aplicado la vacuna. Puede haber febrícula, o sea, usted se toma la temperatura y puede tener entre 37,2, 37 grados centígrados, puede sentir decaimiento, fatiga,
dolor muscular, dolor articular, eso es lo que podría sentir usted usualmente entre las 12 y las 48 horas, 36, 48 horas después de haber recibido estas vacunas, ¿no? Eso es lo que uno esperaría en su mayoría, Edna. John, ¿tienes alguna vamos con las pregunta? preguntas de los oyentes. Ok, vamos a darle paso a algunas preguntas de la audiencia. Jimmy, por favor, adelante con las preguntas. Muy buena pregunta. Bueno, la posibilidad de tener un evento tromboembólico, como les mencionaba, es una trombosis venosa persona podría ocurrir por cada 1000 personas. Eso es lo que podría ocurrir. Con la vacuna de AstraZeneca han habido hasta la segunda semana de marzo alrededor de 15 trombosis venosas profundas y alrededor de 22 tromboembolismos pulmonares. O sea, son alrededor de 37 eventos cardiovasculares en un poco más de 17 millones de personas vacunadas. O sea que realmente la probabilidad de desarrollar un evento tromboembólico con esta vacuna está muy, pero muy por debajo de lo que ocurriría en la población general. Espero haber contestado la pregunta. Sí. Creo que tenemos más preguntas de la audiencia. Jimmy. Esa es una excelente pregunta también. Tome en cuenta que los sistemas de farmacovigilancia, que es la farmacovigilancia, son las actividades que se hacen para básicamente monitorizar los eventos adversos, están un poco incrementados en el contexto del uso de estas vacunas. Y cada país, a través de sus agencias regulatorias, podrían de forma precautoria y de forma temporal suspender el uso de la vacuna hasta hacer un análisis un tanto más concienzudo y crítico de si hubo o no causalidad entre la administración de la vacuna y el desarrollo del evento adverso. En este momento, los organismos supranacionales como la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud lo que han establecido es casualidad, o sea, no hay causalidad, no hay una relación directa entre el uso de esta vacuna y el desarrollo de eventos tromboembólicos. Otras preguntas que nos llegan a través de las redes. John, no sé si tienes por allá alguna otra, pero me adelanto con esta. Los que tienen su primera dosis de AstraZeneca, ¿cuánto tienen que esperar para empezar el proceso con otra vacuna y si eso es viable? No, bueno, en estos momentos no hay datos de intercambiabilidad de las vacunas. Eso es importante. Entiendo que hay algunas iniciativas en el Reino Unido para evaluar, por ejemplo, usar vacunas de RNA mensajero y utilizando como segunda dosis una vacuna de estas de vector viral o de adenovirus. Entonces, la respuesta es corta, es que a la fecha no hay datos de intercambiabilidad. Significa que si usted inició la vacunación con una vacuna de RNA mensajero, usted debe terminar el esquema de vacunación con esa misma vacuna. Y si usted inició el esquema con una vacuna de vector viral, que es la vacuna de AstraZeneca, usted debe terminar el esquema con esa misma vacuna. Por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca se ha podido demostrar que la eficacia de la vacuna, cuando se administra la segunda dosis entre 4 y 12 semanas después de la primera, es alrededor de un 60%. Pero de hecho, cuando usted administra la segunda dosis después de 12 semanas, la eficacia de la vacuna puede subir hasta un 80%. Y de hecho,
Ese es una prueba de concepto o un principio básico en la cual las autoridades se basaron para decidir usar un intervalo de un mes entre una vacuna y la siguiente dosis aquí en Panamá. El hecho de retrasar 9 días la vacuna, o sea, aplicarla a los 30 días y no a los 21 días, para nada podría afectar la eficacia o la efectividad de las vacunas. John. Sí, vamos a seguir canalizando, aprovechando Sí. antes de que se nos acabe el tiempo. Sí. Acá creo que la pregunta que le iba a hacer la respondió básicamente a esta persona que preguntaba si un hombre de 70 años que había recibido ya una primera dosis de AstraZeneca, en cuánto tiempo lo protegía y en qué porcentaje. Creo que lo explicó hace un momento. Y cuánto tiempo después de aplicar la segunda dosis. Y si esa segunda dosis tenía que ser de AstraZeneca o podía ser de otra marca, lo que básicamente ya usted explicó, doctor. Pero fíjese que acá tenemos también un comentario, más que una pregunta, dos comentarios. Una dice, por un lado, si AstraZeneca no está aprobada en mayores de 65 años, ¿cómo se probó o se decidió aplicar en personas de 65 años? Y el otro comentario, muy válido, mi preocupación, dice la persona, es que nuevamente la prensa presenta esta asociación de vacunas AstraZeneca y trombos sin saber relación causal, creando pánico. Me preocupa que dejen de vacunarse por temor. Es más bien un comentario que hacen al respecto de estas decisiones adoptadas por algunos países, doctor Javier, y con relación a lo que estamos pues aquí debatiendo. Sí, bueno, mira, al principio hubo mucha duda con respecto a la aprobación de la vacuna en los mayores de 65 años. Y esto se debió a que había, o a la fecha sigue habiendo data limitada, particularmente en la población de más de 55 años, porque cuando se analizan los estudios de la vacuna AstraZeneca, estos estudios se llevaron a cabo en Sudáfrica, en Brasil y en el Reino Unido, y alrededor de un 10%, poquito menos de esa población, era mayor de 65 años. Pero de hecho, hay un estudio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, y entiendo los datos deben estar siendo sometidos a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos. Es un estudio que involucró más de 30.000 individuos, que nos va a ayudar un poco a reforzar esta controversia o esta duda que hubo de la eficacia de la vacuna, particularmente en los mayores de 65 años. Pero toma en cuenta que de hecho la Agencia Europea de Medicamentos la ha recomendado en este grupo etario, y como mencioné hace un momento, tenemos datos duros de Escocia, en donde se ha podido demostrar que la vacuna tiene una efectividad del 94%, una sola dosis, y de hecho la población que se evaluó en Escocia, la mayoría eran adultos mayores. Entonces, sin duda alguna, son buenas noticias que nos refuerzan el impacto o la efectividad de estas vacunas en la población general, ¿no? Y por supuesto, con respecto al comentario, parte de lo que estás haciendo tú, Edna y John, y de verdad que les estoy inmensamente agradecido que me hayan dado la oportunidad de participar en este programa y de poder compartir con las personas que nos ven en las redes y nos escuchan, un poco hablar desde del perfil de seguridad de la vacuna, ¿no? Poner sobre la balanza los beneficios versus los riesgos de la vacunación. Y como decía hace un momento, si queremos realmente empezar a salir de esta pesadilla, queremos reducir el número de contagios, de hospitalizaciones y de muertes, la única forma de lograrlo es a través de la vacunación. Y si nosotros ponemos en contexto esos beneficios sobre los riesgos, particularmente enfocados en aspectos de casualidad y no de causalidad, sin duda alguna este asalto lo siguen ganando las vacunas, ¿no? Yo quiero cerrar con ese mensaje, doctor Javier Nieto, dándole las gracias nuevamente por su tiempo, su disponibilidad y por estar aquí con nosotros, sobre todo para transmitir esa tranquilidad
que se baje quizás esa angustia o temor que se pudo haber levantado luego de estar pues nosotros recibiendo esas noticias de estos países que tomaron la decisión de suspender la vacunación con la vacuna AstraZeneca. Lo volveremos a invitar, sobre todo para ver cuáles han sido los avances y la postura que vaya desarrollándose durante los próximos días, no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también la otra entidad que usted señaló, doctor, si me La ayuda. Agencia Europea de Medicamentos. Exactamente, La así que EMA. usted bienvenido, exacto, EMA. Bienvenido siempre, doctor, y nuevamente muchísimas gracias. Bienvenido Gracias siempre. a ustedes por la invitación. Feliz tarde. 4:35 minutos. Nos vamos a una breve, pero brevísima pausa comercial, porque al volver